un- Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo. Estaba saludando antes de que apareciera la grabación. Sin embargo, quiero saludarte profundamente. Comenzamos a hablar sobre el ejemplo de Pablo, una pequeña serie temática con algunas reflexiones importantes. Te invité a que pudieras leer profundamente el segundo capítulo de la carta a la gente de Galacia, la carta a los Gálatas, el segundo capítulo. Hicimos mención a un versículo que fue eh, Gálatas 2:20. Pero en esta oportunidad quisiera continuar con el versículo que sigue. Lo tengo en una versión más cercana, que es la palabra de Dios para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que los escritores bíblicos hablaban en español antiguo y es por eso que queremos acercar un poquito más el mensaje. Mira lo que dice esta versión para que la puedas escuchar. En este versículo, que es el último versículo de este capítulo, del segundo capítulo de la carta de esta epístola de los Gálatas, dice así: así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Vuelvo a señalar, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, o sea, y es imposible que por la ley podamos estar bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Es un poco chocante a veces para aquellos que creemos en la vigencia de los mandamientos, de la vigencia de la ley de Dios en nuestras vidas, pero la obedecemos por amor. Ella no nos puede salvar, por más que digamos que los mandamientos estén vigentes, que el cuarto mandamiento esté vigente, que el sábado esté vigente, no, no es un mensaje salvífico. El único que murió por nosotros es Cristo Jesús. Y de él te quiero hablar en el ejemplo de Pablo también. Recuerda que estamos en esta mirada, en esta visión. Entonces, desde aquí, desde este mensaje, antes de introducirnos a este llamado de Jesús, quiero pedir la dirección del Espíritu Santo para que tú también recibas ese llamado como lo recibió el apóstol camino a Damasco. Que el Señor se cruce en tu camino. Él ya te eligió desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó para salvarte, pero predestinó para que tú pudieses compartir un mensaje. Y te tiene que buscar quizás en tu propio camino, en tu propio Damasco, en tu propio camino hacia Damasco, para entregarte un mensaje. ¿Estás esperando que el Señor te bote del caballo para que puedas escucharlo? Espero que no. Acéptale desde ahora y comienza a compartir y a vivir el Evangelio, siendo tú esa carta abierta, siendo tú la primera Biblia que las personas van a leer. Quiero pedir la dirección del Espíritu Santo para que también este mensaje y tu devoción personal pueda vivir en tu vida y en tu realidad. Quiero invitarte para que hagas un estudio personal. Tu estudio personal va a ser el libro de Hechos en el capítulo 9. Por favor, lee el capítulo completo de Hechos. Hechos 9, por favor, para que puedas mirar ahí con profundidad lo que hoy día te quiero compartir. Querido Señor, te damos las gracias porque de esta manera vamos a presentar un mensaje que quizás va a ser simple, pero en tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo pueda tocar el corazón de aquel que te quiere servir y en este llamado que tú nos haces a cada uno puedas encontrarnos camino a Damasco y nos tengas que botar del caballo de ser necesario para que podamos compartir el mensaje de salvación. No queremos que ocurra esto, Señor. No queremos
caernos del caballo, no queremos quedar ciegos, no queremos vivir esa experiencia, queremos que antes puedas tocar nuestro corazón y poder compartir el mensaje. Pero si no es así, Señor, ocupa todas tus fuerzas, ocupa toda tu divinidad para llevarnos, Señor, a ser fieles testigos tuyos, Señor. Todo esto lo pedimos con los méritos que solo tú tienes y que solo tú eres quien puedes aparecerte en nuestro camino y botarnos del caballo de manera metafórica y si es necesario de manera literal. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, el llamado de Jesús para Pablo fue muy importante. Era tan importante y tan vasto el alcance de la misión que el Señor le iba a encomendar a este hombre, a Saulo de Tarso, que Jesús lo buscó personalmente. Bueno, siempre es el Señor quien busca. Es diferente porque cuando Él quiere hacer un discípulo o un apóstol de ti, Él te llama. En la en la mirada hebrea era siempre el siervo, el seguidor, el discípulo, el talmudín, quien se acercaba a su rabino para poder seguirle. Después de los 12 años, cuando ya un joven, un niño podía aprenderse y recitar la Torá, buscaba a uno de los rabinos para ponerse en sus pies y aprender a interpretar las escrituras. Fue el caso de Pablo, que lo hizo a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Pero la diferencia es que Cristo es que nos busca. A veces decimos que yo busqué al Señor, encontré al Señor, pero no, lo decimos mal. Es Cristo quien nos buscó. Y Cristo buscó a Pablo camino en esta interrupción y la intercepción de localizarlo, yendo a buscar camino a Damasco a los cristianos que estaban huyendo después de la muerte de Esteban, ¿cierto? Y así es que se empezó a proclamar el Evangelio. Antes que Pablo, ya hubieron personas que se dirigieron a Antioquía, que se dirigieron a Creta, que se dirigieron a Grecia, que se dirigieron a muchas partes. Entre ellos estaban los hijos eh, del Cireneo, como Rufo, que fueron algunos a Chipre, otros a Cirene, compartiendo el Evangelio y compartiéndolo con aquellos que no eran prosélitos ni judíos, sino que con los gentiles. Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero ya habían personas anónimas que estaban trabajando por los gentiles. Eso también es muy importante que lo puedas reconocer. Pero sin escaparnos del tema, el Señor se presentó abiertamente diciéndole, Saulo, Saulo, Saúl, ¿cierto? Porque venía de la tribu de Benjamín y por eso recibía ese nombre. ¿Por qué me persigues? Cristo le dice eso. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como dice en Hechos 9. Por eso te invité a que lo pudieras leer. A un parafraseo de los versos 4 y 5. Después de 3 días en que Saulo estuvo privado de la vista, eh, y principalmente ayunando. Él ya tenía una respuesta. El Señor ya había enviado a un siervo fiel, un discípulo suyo de la ciudad de Damasco llamado Ananías, a quien debió explicarle dónde lo enviaba con ese hombre, que era el perseguidor. Ananías al principio tenía un cierto temor, un cierto cuidado, pero Ananías escuchó la voz del Señor, escuchó la voz de un Cristo glorificado, escuchó la voz de alguien que quería salvar a Pablo y darle una vista nueva y una vista espiritual, que es lo más profundo. Entonces el Señor le mandó a Ananías, a este fiel discípulo,
a que le explicara a Pablo por qué lo enviaba con ese hombre y también le explicó muchas situaciones y por qué debía llevar el mensaje a aquellos que pareciera que no eran parte del pueblo de Dios o no eran parte de los escogidos de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Pablo, este Saulo que a lo mejor eh, era un perseguidor, Ananías con temor fue, y le dijo, porque para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, no solamente a los gentiles, sino que a autoridades importantes, y tú lo ves después, con cuántas personas no se relacionó en realidad Pablo con personas del Sanedrín, con personas de la cultura griega, con personas de la cultura romana, dirigentes importantes para llevar el nombre de Cristo. Y también a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, sufrir por mi nombre. Esto es un parafraseo de lo que aparece en Hechos eh, capítulo 9. Por eso que te invito a que puedas hacer una reflexión importante de este mensaje. ¿Estarías dispuesto a hacerle caso al Señor? Eh, para que exista un Saulo, tuvo que existir un Esteban apiedrado. Para que exista un Saulo de Tarso convertido en un Pablo predicador de los gentiles y de los del pueblo de Dios, tuvo que haber un Ananías para bautizarle y para quitarle su ceguera física y su ceguera espiritual. ¿Quieres ser como Pablo? Quizás primeramente tendrás que ser como Esteban, un diácono, predicador del Evangelio, o quizás tengas que ser como un Ananías, que le dé vista espiritual a personas como Pablo. El Señor te va a usar y te va a botar del caballo de ser necesario. Te va a quitar del camino hacia Damasco y te enviará hacia donde Él quiera. Quizás te transformará de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano que lleve el Evangelio hacia los gentiles. Que el Señor te bendiga grandemente y que puedas seguir el ejemplo de Pablo, pero también el ejemplo de Ananías, el ejemplo de Esteban y por sobre todo el ejemplo de Cristo, quien desde que levantó a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, quería bendecir a todas las familias de la tierra. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.